Tú no puedes pretender que tus hijos hagan cosas que tú no haces. Tú quieres que tus hijos tengan un uso adecuado de las redes, tienen que verte a ti, que de vez en cuando tienes el móvil delante, que cenas y no estás mirando el móvil. Pero cuando vas sanando esa herida, cuando consigues abrirla, limpiarla, cerrarla con mimo, es alucinante. Gracias por recibirnos. Bueno, gracias por venir. Es una experiencia tener aquí a gente de la radio tan especial. Muchísimas gracias. ¿Nunca habías hecho una entrevista de radio aquí metiéndola en tu consulta? Nunca. Mira que he hecho cosas, pero nunca. Fíjate, ¿cuántas historias tienen que albergar si estas paredes hablasen, eh? A veces lo pienso. A veces alguna vez digo, si yo pusiera un micrófono alguna vez y grabara las historias. Ayer, por ejemplo, que fue un día de estos densos, digo, si yo le diera luego al play, diría, o sea, los muros lo que a veces aguantan, porque son historias a veces para no dormir. Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, me estabas contando antes de empezar esta charla, ahora nos meteremos en el tema de salud mental, de los adolescentes. Estás ayudando a muchísima gente. Tus vídeos, me he pasado un verano en el que todos mis amigos y mis amigas me mandaban vídeos de Marian Rojas Estapé. Digo, cuando volvamos la primera semana, tenemos que conseguir charlar con ella, porque sí que estuviste en un evento con políticos, no vamos a desvelar nombres. Pero un político se presentó, no sé si es lo más afortunado, pero dijo, aquí está la influencers de los psiquiatras. Efectivamente, no me gustó mucho de reconocerlo, porque es verdad que yo considero que, ten en cuenta que yo tengo una familia de psiquiatras, abuelo psiquiatra que ya revoluciona el mundo de la psiquiatría, mi padre psiquiatra que también le da otra visión y un vuelco a la psiquiatría. Entonces yo esto me lo tomo muy en serio, y a veces te da la sensación de que meterle la palabra influencer es como que desprestigies un poco el trabajo. Claro, yo me dedico al dolor, al sufrimiento. Y yo, uno de mis temas, el otro día me encontré con una amiga en verano, me topé en la playa con una amiga del cole, y me decía, has conseguido lo que querías, porque tú en el colegio decías, yo ayudaré a que la gente sepa cómo no ponerse triste, cómo gestionar sus momentos de ansiedad. Y yo a veces cuando te veo, han pasado los años, digo, es que ha conseguido lo que quería, y es verdad, yo me empeñé en hacer prevención. ¿Eso con qué edad? Joven, muy joven. Yo recuerdo en la carrera a irme fines de semana con amigas a estudiar en algún sitio y encerrarnos a estudiar porque medicina es duro, y que cuando teníamos un rato de descanso yo hablaba de emociones, de sentir cómo te sientes y de desde cuándo y por qué esto te pasa, o sea, y yo tengo como varios recuerdos. Luego yo en segundo de carrera me fui al Bronx, y en el Bronx, una de las experiencias más brutales de mi vida, me fui a dar clase en un cole del Bronx sobre ética. Entonces todos eran niños pues de padres de familias desestructuradas. Entonces era como un campamento de verano de padres pues que no tienen medios. Y bueno, tengo muchas anécdotas, entre ellas un trío que me intentó secuestrar medio por la calle, que luego me acabé haciendo amigo de uno de ellos porque por la calle volvió a mí y él lo que le pasaba es que quería que su novia abortara, ¿no? Es una de las historias más fuertes que yo he tenido en mi vida. Y entonces el tío, y hablábamos por qué y era tal, no sé qué. Y ellos te intentaron secuestrar. Pues intentaron venderme droga, luego me estuvieron siguiendo. Yo ya no recuerdo. Mira, lo cuento y todavía Esto en segundo de carrera, o sea, tendrías 19, 20 años. Y no existía WhatsApp. Y no había teléfonos internacionales. Yo llevaba el Nokia de color rosa, me acuerdo. Y yo decía, Dios mío, y yo como tengo un hermano que murió, yo lo único que pensaba es, Dios mío, por favor, que mis padres no lo van a superar si me pasa algo. Imagínate lo que es la vida. ¿Y cómo terminó la historia? Pues que el bebé nació y se llama Marian, y es mi ahijada, y tiene 19 años. Y se llama Marian. Fui su madrina de bautizo. Es una historia brutal, pero eso ya me hizo darme cuenta que la gente necesitaba hablar, que la gente necesitaba un espacio. ¿Cómo le diste la vuelta a la historia de 3 personas que te empiezan a seguir por la calle? Bueno, esto es muy yo, también te digo, o sea, esto me puede pasar a mí. Pues que me volví a encontrar al tío por la calle, a uno de ellos, y me empezó a seguir, oye, perdona, por favor, que el otro día pasaste miedo, no sé qué. Y yo, déjame en paz. Estuve en el Bronx. En el Bronx. Yo iba y venía en metro, iba con un grupo de gente, pero claro, ese día me había ido al supermercado a comprarme unas patatas y un sándwich. Y entonces el tipo me dijo, me dices que necesito dinero. Y le dije, bueno, pues, ¿y entonces para qué? Y entonces tal, no sé qué, y le dije, es que me vas a hacer daño. Yo tenía muchísimo miedo, recuerdo que tenía muchísimo miedo. Y entonces el tío por la calle, a grito pelado, me iba contando su historia y yo iba caminando rápido. O sea, que a veces he pensado que lo tengo tan visto que podría ser de peli. No, es que yo ahora mismo, eso que acabas de decir, lo he visualizado, digo, esto podría perfectamente dirigirlo, es una película de este director que siempre rueda tantas cosas de Nueva York, sí, que habla tanto de psiquiatras, de
Ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Woody Allen. Woody Allen. Es una de Woody Allen, un tipo del Bronx persiguiendo a una psiquiatra contándole su drama. Todo el rato pensaba, me acuerdo que yo llevaba $20 en el bolsillo, o $10, no me acuerdo cuánto llevaba, lo que haya, y que yo todo el rato pensaba, tengo dinero, pero sí que si lo doy, voy a sacar, o sea, como que me daba la sensación de vulnerabilidad. Ya tengo súper grabada esa escena. Y luego me fui a Camboya, y entonces, claro, Camboya es otro revulsivo en mi vida. Yo me meto a sacar niñas del basurero y niños y ayudar psicológicamente al trauma. Y entonces ahí quien aprende soy yo. Porque ve qué pasa con el trauma, qué pasa con las niñas violadas, me meto dentro de la prostitución, la mafia. O sea, eso nos da para un día solo dedicarlo a esto, pero es un punto de inflexión. Porque ahí de repente digo, pero bueno, ¿quién es la persona que se va a Camboya? Y no me refiero solo a los autóctonos, sino el americano, el europeo, que se va a Camboya a tener relaciones sexuales con niñas menores. O sea, ¿qué pasa en la cabeza de esa persona? ¿Cuál es el origen? Y luego lo siguiente, ¿qué pasa con esas niñas? O sea, ¿hay futuro? Entonces, yo tengo una imagen de uno de mis primeros días, una niña que rescatamos, había sido violada como de 16 años desde los 13, que mirándome a los ojos me dijo, ¿hay futuro para mí? Entonces esa frase, yo dije, tiene que haberlo, porque yo soy una believer, o sea, yo cuando las cosas son imposibles, ahí aparezco yo para creer en ello. Y entonces en ese momento dije, tengo que ayudar. Y entonces me metí en el trauma, en el dolor, en el sufrimiento, en la violación, y empecé a investigar lo que pasaba. Y por otro lado, una persona que yo quería conocer en Camboya me la topo en el aeropuerto, es un alemán. Y entonces yo me la topo en el aeropuerto y digo, bueno, qué suerte tengo. Y entonces digo, hay que estudiar la suerte. Hay gente que tiene suerte. Esto es energético, ¿qué pasa? La sincronicidad, la espiritualidad, el azar. Y luego, por otro lado, digo, mente y cuerpo. Todo el mundo somatiza. Todo el mundo está somatizando. Yo venía aquí a la consulta de mi padre y rotaba con él, veía que todo el mundo tenía síntomas físicos. Que el que no tenía fibromialgia tenía artritis, el que no tenía artritis tenía dermatitis, problemas de estómago, había de todo. Y entonces yo decía, ¿por qué no mezclamos más la mente y el cuerpo? Porque cuando estudiamos la carrera te ponen los síntomas de las cosas y tú dices, último, temas emocionales, no perdona, o sea, migrañas, todo el tema de disbiosis intestinal, que luego yo me metí, que lo he contado alguna vez con Gracia, que yo decía, el eje intestino-cerebro, que empecé a pedir las heces a mis pacientes y que nadie me los quería dar. Porque claro, la gente iba a su médico de cabecera y decía, oye, mi psiquiatra me pide las heces, no te fíes, yo lo entiendo, también te digo. ¿Y qué veías en las heces? Buscaba la microbiota y buscaba ver qué había y buscaba incluso, sabemos hoy en día, pues que te puedes encontrar los derivados del cortisol, es que hay mucha cosa en las heces. Pero yo me preguntaba si gran porcentaje de mis pacientes tienen reflujo, gastritis, colon irritable, Crohn, gases, y por otro lado, gran parte de los pacientes con problemas digestivos tienen ansiedad, depresión, apatía, problemas de concentración, es que hay un eje. Y empecé a leer y lo había, y había gente que lo estaba investigando, pero muy bajito. Estoy hablando hace 10 años, 8 años, ahora todo el mundo habla de ello. Y entonces empecé a hablar con una médico internista, me puse en contacto con un americano, empecé a leer, y entonces ya llegó la inflamación. ¿Qué es esto que también es ahora el quid? Me parece que es el quid del futuro. O sea, ahora mismo con el tema de la microbiota es que tenemos más bacterias en el intestino que en todo el resto del cuerpo. Es que es inmensa la pared del intestino. Y ahí se absorbe todo. Y las bacterias fortalecen el sistema inmune, producen algunas sustancias neuroprotectoras, se encargan de la serotonina. Es decir, es que las bacterias del intestino, como las tengamos enfadadas, ojo, te cambia todo. Y te puede cambiar el estado de ánimo. Yo a pacientes que no toleran antidepresivos o que no quieren tratarse con medicación, entro por las tripillas. ¿Y qué les dices a las tripillas de sus pacientes? Lo primero que hago es escucharlas, ¿qué les pasa? Es que como y se me hincha, es que siempre me duele, es que sube y baja. Y en el momento, ten en cuenta que todo el intestino y toda la pared intestinal y el esófago está recubierto de una red neuronal. Entonces aquí no le ha pasado una cita con un tío que te encanta, no sé qué tal, y de repente las tripillas sueltas, sales de casa, tienes un disgusto en el baño, o sea, porque un examen, tu jefe te llama y te dice que no has cubierto objetivos, y ¿qué hace tu tripa? Te avisa de que eso no te está gustando. Entonces hay un contacto, hay una comunicación directa entre el cerebro y el intestino a través del nervio vago, este nombre, y la oxitocina. Y entonces en ese momento, a medida que tú tienes un tema emocional, las tripas lo sienten. Entonces lo primero que sucede es que cambia la motilidad intestinal. Lo segundo que sucede es que te inflamas. Los estados de estrés mantenidos provocan intoxicaciones de cortisol y te inflamas. Y esa inflamación cambia todo. Inflamación es todo terminado en itis, colitis, gastritis.
dermatitis, artritis. Y entonces se te empiezan a inflamar las tripas y entonces de repente esas tripillas ya no absorben igual de bien, porque lo que te entra en las tripas tiene ese estado inflamatorio. Hay una barrera que separa la luz del tubo intestinal de la sangre. Lo bueno va a la sangre, lo malo se va a las heces. Tiene que funcionar así. Sí. Cuando esa inflamación empieza a funcionar mal, cuando ese equilibrio de la microbiota no funciona, las puertas que separan la luz del tubo de la sangre se abren y empezamos a meter cosas en el organismo que... Fíjate, una cosa que ha ocurrido después de la pandemia y que además tú lo viste en aquel mes de marzo es, Dios mío, ¿a dónde vamos? Vamos sin freno y en caída libre, cuando los servicios de salud mental públicos estaban ya muy desbordados. Es ¿a dónde vamos? Y se ha disparado porque lo estamos viendo, los problemas de salud mental y el consumo también de antidepresivos, de ansiolíticos. Cuando tratas de esta forma, a través de la microbiota y con estos análisis de heces que haces a pacientes que no se quieren medicar, ¿qué consigues con eso? ¿Cómo es el cambio? ¿Y qué estás detectando también en la consulta? O sea, yo creo que lo fácil en un momento de saturación es dar una pastilla para dormir. Lo fácil es dar un ansiolítico. Lo fácil es dar un antidepresivo. Porque muchísima gente responde a eso. Es decir, quien no ha tenido un problema y se toma un Lexatin, un Traquemacin, un Orfidal o lo que sea. Porque es muy rápido. En un momento de saturación de servicios médicos, porque estábamos en un momento de saturación en psiquiatría y en psicología, fácil es dar una pastilla. El problema está en cuando tú dices, vale, pero es que hay algo más. Te lo voy a intentar explicar de atrás adelante. Si esa inflamación, ya veníamos un poquito inflamados antes de pandemia, estrés, cronopatía, pantallas, todo lo que ya teníamos de antes, la conciliación de las mujeres, que es toda una mentira, todo lo de la conciliación, la gente en verano, oye, ¿tú cómo lo haces? Mal, es un equilibrio, es una cosa al aire y además tú tienes 4 hijos. Me encanta, pero es una historia, o sea, quiero decir que es muy difícil gestionarlo porque soy súper organizada en mis tiempos, pero que me parece un tema muy complicado. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia y nos metemos en miedo, nos metemos en muerte, nos metemos en incertidumbre y todo lo que nos bajaba el cortisol, todo lo que nos sana estaba prohibido. El deporte, salir, ver amigos, abrazarnos, mirarnos a las caras, esa oxitocina de la que yo hablo, nos prohibieron los abrazos, que lo entiendo, pero yo decía de broma, si es que hay que abrazarse para recuperarse, pero nunca podemos abrazarnos porque había un virus circulando. Pero todo lo que nos podía sanar o bajar esa inflamación se nos prohibió. Con más o menos lógica, pero se nos prohibió y duró mucho tiempo. Entonces de repente te ibas a ir de viaje y te confinaban. De repente te ibas a una boda de un amigo y dabas positivo, o el post daba positivo y tuvo un paciente que se iba a casar 3 veces. Una dio positivo él, otra sus padres y otra confinaron el sitio donde era su familia y no pudo salir su novia. Es decir, ahora se ha casado hace poco. Y me decía, Marian, he aprendido a vivir en la incertidumbre. Ser humano le da mucha paz controlar. Lo que más paz le da es tener todo bajo control. Y la pandemia vino, dio un golpe de estado y dijo, no vas a controlar nada. Pero nada, de nada. O sea, ¿qué voy a hacer el fin de semana siguiente? No lo sé. Si de positivo, si tal. Somos 6, somos 8, 1,5 metros de distancia, fuera, dentro, terrazas, Navidad. Pues, ¿qué pasa? Que la gente, cuando no sabe vivir en la incertidumbre, cuando solamente basamos nuestra felicidad en nuestro propio control, nos hemos empezado a desbordar. ¿Y cómo se vive en la incertidumbre? Con complicación. ¿Por qué? Porque o tienes algo que te agarra, es decir, o tienes seguridad en ti mismo, o tienes valores, o tienes capacidad pues, de decir, oye, tengo un orden de vida, desde que medito, hago deporte, me alimento bien, tengo gente que a mí lo que me aporta, soy capaz de querer, tengo un poco de vida sana, o sea, rompes. ¿Y qué ha pasado? Se ha
duplicado, triplicado, lo que sea, el consumo de alcohol. Por ejemplo, tengo aquí un paciente que trabaja en una empresa alcohólica, me ha dicho que jamás han vendido más que en los 2 últimos años. Que unas cifras estratosféricas. La gente ha dicho, oye, es que son 2 días. Y entonces empezamos a beber y hay un problema de alcohol bastante severo. En los jóvenes, en su momento de salir a la calle, en su momento de relacionarse con los demás, donde sales de papá y mamá y de repente dices, yo ahora lo que quiero es conocer más gente, empezar a salir, desarrollo sexual, todo eso encerrado en casa. O con tu padre o con tu madre o con quien te tocara vivir y en un ambiente tenso. Porque al final esos padres o esa persona que estaba en casa tenía su historia y su teletrabajo. Y entonces esos jóvenes han salido muy tocados. ¿Cómo se ayuda a estos adolescentes que están en un momento complicado de construir su identidad, de construir su personalidad, en un momento de rebeldía y en un tiempo como el que les ha tocado vivir, a nosotros como madres y padres, cómo se les explica, qué se les dice, cómo se les puede ayudar? Yo creo que lo primero es que a nosotros nos vean que somos pilares seguros. Es decir, que tú estás ahí. ¿A qué me refiero? Muchas veces llegan y nos intentan contar cosas y estamos en el móvil, estamos con cosas de trabajo, tenemos la cabeza. Y ellos, esto yo he visto muchos adolescentes a lo largo de mi vida, están deseando poder comunicar, pero necesitan... hacerlo desde ese punto de chulería, de rebeldía, de inseguridad que tienes en la adolescencia o en la juventud. Entonces pero tienes que estar ahí. Tú no puedes pretender que tus hijos hagan cosas que tú no haces. Tú quieres que tus hijos tengan un uso adecuado de las redes, que tienen que verte a ti, que de vez en cuando tienes el móvil delante, que cenas y no estás mirando el móvil. Te doy un ejemplo tonto. Punto número 2, que esto nos da para otro tema. Claro, si tú no tienes... Todos nosotros cuando hemos pasado por nuestra adolescencia hemos tenido un momento de medio crisis, todos. Es decir, un momento en el que te cambia el cuerpo, te cambia la voz, no te sientes, no te gustan los chicos, las chicas, te atraes, tienes tus dudas de identidad, no te sientes querido, no te sientes parte de un grupo. Y ahora ha venido un tema que es la pantalla. Estás en un grupo de chat, te metes en Instagram, yo tengo un montón de pacientes que tienen diferentes identidades, según TikTok, según no sé qué, o sea, un follón. Porque yo digo, pero bueno, ¿esto cómo lo gestionas? Mal. Y luego un tema que es brutal, que es la pornografía. O sea, la pornografía en todas sus facetas. Pero claro, estos niños son horas y horas y horas. Yo es que tengo varias actrices porno aquí, entonces es un tema que me genera mucha sensibilidad. Te voy a contar estas anécdotas que te gustan. Y de hecho creo que está en Encuentra tu persona vitamina de un paciente adicto al porno, que discutiendo el porno y explicándole que su corteza prefrontal no iba a funcionar bien, problemas sexuales, etcétera, y de repente... pues no, porque encima las actrices porno son súper felices. Yo tengo aquí a una muy conocida y extranjera que estaba ese día en consulta. Y entonces le pedí a ella entrar con él. Y entonces entró y él la reconoció. No te puedo explicar. Río. Qué fuerte. En esta consulta estaba un paciente enganchado al porno y le dijiste a la actriz porno que entrase. Le pedí a ella y le dije a él, te quiero presentar a esta chica. Y entonces él entró y hola tal. Y entonces ella abrió su móvil y en una plataforma de porno le enseñó su identidad a no sé cuántos millones de seguidores o de visualizaciones, ya no me acuerdo. Y entonces él se la quedó mirando. Era de grabar, es una pena porque claro, aquí no se puede grabar, lógicamente nada, pero era de esos momentos en la vida. Y ella le dijo, ¿quieres hablar conmigo? Hay algo que quieras. Y entonces, bueno, 1 hora, y a lo mejor fue él que se volvió al trabajo, que había dicho que iba al fisio, porque él no le había dicho a sus compañeros de trabajo que había venido, y llegó, sentó a todo el mundo y dijo, mira que no vengo al fisio, vengo del psiquiatra, y porque soy adicto al porno, y me he metido esta tía en consulta. No te lo cuento. Y entonces, pero es una barbaridad. Dime que después de eso, no sé si se le quitó la adicción de un plumazo, pero le fue amainando, por lo menos. Dejó de hacerlo, pero lo más gordo es que me ha pedido...
constantemente me llama y me dice, tengo 10 amigos que quieren venir a tu consulta para que les hagas lo mismo. Le digo, ya ves que yo no puedo. La actriz porno no puede venir. No, sobre todo porque ella que lo está dejando, ella lo está dejando. Y encima ella vino, encima me deja que lo, o sea, sin decir quién estoy, me deja que lo cuente. Ella vino un día, me contó toda su historia. Le dije, ¿y qué quieres que yo te ayude? Pensando que venía para que yo le ayudara a dejar, porque muchas veces lo he hecho. Me dijo, es que he oído hablar de los probióticos y a mí se me echan las tripas y vengo por los probióticos. Y entonces yo empecé a reírme a carcajadas y le dije, mira, yo te voy a ayudar con tus gases, pero vayamos al origen de toda tu historia. Y entonces ya terminaba en agosto su último contrato y en principio ya lo habrá dejado. Y ahora se está preparando para poder dar charlas en institutos y en coles, la estoy ayudando, para ayudar a los jóvenes. Quiero invitarla al Hoy por Hoy Madrid. Bueno, pues en cuanto esté preparada, te prometo que... Fíjate, vino aquí sin pensar en dejar la pornografía porque venía con un tema de intestinal, probióticos. Y tú dijiste, no, el problema no es ese, hay un problema de base. De hecho, las tripillas, en cuanto se dio cuenta dónde estaba su herida, en cuanto nos pusimos a sanar la herida, ahora hay una herida muy dura, un padre alcohólico, una madre que le abandonó, una herida muy dura, y es monísima. En cuanto sanamos la herida, esto es lo que pasa, y esto es lo que... Por eso Encuentra tu persona vitamina tiene esta fuerza, porque al final todos tenemos una herida. Algunos la tienen una herida que sigue sangrando y otros una herida chiquitita que de vez en cuando roza y hace pupa. Porque nuestros padres lo hicieron mejor que pudieron, tenemos la historia que tenemos todos, O sea, pero yo aquí veo las historias más duras. Pero cuando vas sanando esa herida, cuando consigues abrirla, limpiarla y cerrarla con mimo, es alucinante. Cambia la forma en la que te relacionas con los demás. Tu cuerpo empieza a sentirse a gusto y los síntomas amainan, o sea, es brutal. Pero esto lo he dicho yo muchas veces, esas heridas hay que ir a la persona adecuada. Es decir, no, pues voy a hacer una terapia online con un tío que voy a ir... Yo tengo ahora mucho paciente que quiere hacer temas de drogas y pues para revivir escenas. Cuidado, porque las heridas hay que saber abrirlas, hay que saber tocarlas, curarlas, limarlas y enfocarte de nuevo. Y volviendo a los jóvenes, porque sé que es el tema que nos preocupa, tenemos que crear una identidad segura, tenemos que ser el futuro. Entonces tenemos que darles mensajes constructivos. No todo es tan relativo como parece, es que ahora parece que todo... Otro día me decía aquí un joven muy divertido, me decía, Marian, es que como ahora cada cosa que sentimos está validada por los adultos, por miedo a que nos rebelemos, tío de 17 años que te acaba. Tình yêu đâu cứ phai muôn là quên được ngay, còn thương em nên anh đau lòng lắm đây. Dù ra sao anh cũng chẳng thể đổi thay, một cuộc sống không em anh phải làm sao đây. Tự thương lấy mình thôi đớn đau nhiều rồi, tự mình vỗ về thôi khi không ai cạnh bên. Tập yêu bản thân thôi để không phải buồn, rồi người thương hóa người dưng cứ sao lệ mi tuôn. Tự thương lấy mình thôi chẳng ai thay đổi, tự mình cố vượt qua nỗi đau sẽ bối xóa. Tập yêu bản thân thôi cho nên yêu vội, tình yêu đâu phải trò chơi để cho ta lạc lối. Que no sé dónde la tiene. Cada día es una persona. Entonces cada día viene con una historia y me dijo, es que claro, y entonces el otro día que hicimos una reflexión muy buena y que fue una sesión de punto de inflexión, me dijo, Marian, es que yo cada sentimiento que tengo no puede ser validado. Dijo, hay que empezar a que la razón empiece un poco a gobernar mi vida, ¿no? Toda la adolescencia siempre ha sido un tema hormonal, sentimental y tal. Tocado también tenemos que haber gente adulta que vayamos conduciendo. Ahora hay miedo, hay incertidumbre. Ellos quieren disfrutar, me han pasado muy mal 2 años y entonces ahora es a vivir que son 2 días. Pero ¿qué pasa? Que eso genera un gran vacío. Y si encima tienes todo el día la pantalla, que son chispazos de dopamina, te sientes parte de un grupo, te escriben Instagram, etcétera, ¿qué es lo que sucede? Que la realidad es que todo siempre que hay mucho pico de dopamina, hay vacío. Es así, es bioquímica. O sea, el tío que bebe constantemente te bajón, ni te explico, el que consume coca, y claro, todos los likes y todo ese mundo sabemos hoy en día que son chispazos de dopamina. Entonces, aquí no le ha pasado que se pasa 45 minutos, 1 hora metido en Instagram viendo cosas, o TikTok, sacas y de repente lo dejas, qué sensación te queda raro. Sí. Porque
ese pico y de repente, y de repente te notas que tu cabeza está abrumada, que estás como raruno de ánimo. Claro, esto en adultos todavía tienes capacidad, pero en jóvenes, que no hay límite a nada, de repente, y entonces empiezas, ayer hablando yo con un joven que ahora está viviendo en Estados Unidos, que se ha ido el último año a Estados Unidos, teníamos una sesión por Skype, y me quiero morir, ¿vale? Yo esta semana pensando en mi suicidio, también una sesión muy dura de nos organizamos, qué ha pasado, dejamos redes durante unos días, deporte, qué persona hay, vitamina oxitocínica cerca de ti, si no te vuelves. Esto me parece muy importante. No quiero que dejemos esto, quiero que vengamos otro día. Si nos invitas aquí a tu visita a seguir hablando de historias, este ratito que nos encantará. Hay 2 libros de los que yo me he enamorado este verano. Encuentra tu persona vitamina y cómo conseguir que te pasen cosas buenas. Como grandes titulares o grandes reflexiones, un poco estabas aplicando a este chico de Estados Unidos al que te sigues online por videoconferencia, que te decía, me quiero suicidar. Llevo pensando en eso toda la semana. Y le dices, ¿qué pensamientos son los que parten de estos 2 libros que creo que van incluso uno de ellos por su 49 edición, una burrada en medio centenar de países del mundo? ¿Cuáles son las reflexiones fundamentales de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas? Cómo hacer que te pasen cosas buenas es entenderte. ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Qué me pasa? Comprender es aliviar. ¿Qué me pone en estado de alerta? ¿Qué me inflama? ¿Qué me enferma? Es decir, ¿cómo funciono yo? Un diagnóstico personal. Es que claro, cuando te tienes conocido ya dicen, ay, he visto a mi suegra, me ha dado la tabarra, yo soy de los que tengo migrañas, mañana tengo migraña. O sea, Encuentra tu persona vitamina es entender tu historia afectiva. ¿Por qué me relaciono así? ¿Por qué me peleo? ¿Cómo elijo pareja? ¿Cómo gestiono mi sexualidad? Es decir, es el entorno. Entonces, lo primero es que hay que entender cómo soy y por qué me he roto y por qué estoy en Estados Unidos, en mi casa, en mi trabajo, en el paro, por qué me he roto y qué mecanismos tengo para salir de ello. Y el otro es sanar heridas del pasado para poder gestionar mi vida afectiva, mi vida social. Y saber que esos picos de cortisol, que es una historia maravillosa, que seguro que la has oído, que es cuando a mí me atracan en un parking y ya yo tengo un ataque de pánico y digo, me intoxico de cortisol y empiezo a temblar. Ahora lo cuento con gracia, pero no pasé fatal. Un tío persiguiéndome por un parking y llego a casa y mi hijo me se agarra al pecho porque estaba en plena lactancia y yo de repente digo, bueno, pero qué bien me encuentro. Y noto un cambio tan radical que descubro que la oxitocina baja el cortisol. Y la oxitocina, aparte de la lactancia, porque si no tendríamos nada que hacer, es la de los abrazos. Es la de te miro a los ojos y no te juzgo. Es la de me voy a tomar una cerveza, un vinito con amigos y ¡buah! Ahí hay oxitocina. Pues de repente las mujeres generamos muchísima oxitocina cuando vamos con una amiga y le contamos. Y ahí hay muchísima oxitocina. Por eso las mujeres nos sentimos aliviadas cuando hablamos con alguien. Vuelvo a la pandemia. No podíamos hablarnos, no podíamos quedar, no podíamos quitarnos las mascarillas y no nos podíamos abrazar. Entonces era el miedo sin poder oxitocinizarnos. Entonces, persona que sufre, adolescente que sufre, buscar un tío, un primo, un amigo, un hermano, un alguien que venga, que le coja, que estoy pensando en otro chico, que le ha salvado un primo mayor, que se lo ha llevado a casa, que le lleva a hacer ejercicio, qué tal, o sea, buscar esa persona que te hace sentir tu persona vitamina. Tu persona vitamina. Marian Rojas Estapé, gracias. Venga que volveremos aquí. Por supuesto. Y seguiremos hablando. No, cerramos ya la fecha. Tan increíbles. Marian, gracias. Enhorabuena, de verdad ha sido un placer arrancar esta primera semana de temporada de Hoy por Hoy Madrid contigo. Encantadísima. En Consulta. Serrano 11, Marian Rojas Estapé.